Mis queridos hermanos, tengan todos un buen día. Hoy es viernes 10 de marzo de este año 2023. Damos gracias al Señor porque nos permite llegar al final de esta semana. Hoy es un nuevo día y abrimos nuestro corazón a la obra del Espíritu Santo. La palabra de Dios es la que viene a purificarnos, viene a darnos vida y también a marcar nuestro camino para hacer una vida de conversión con sabiduría. Démosle gracias al Señor porque está en medio de nosotros y siempre nos asiste al orar. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro, y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último les mandó a su hijo, diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, agarrémoslo. Lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con esos labradores? Le contestaron: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dijo: ¿no habéis leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Por eso os digo que se quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los escribas, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos, y aunque buscaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios en este día, hermanos, nos invita sobre todo a contemplar todo lo que es el misterio del siervo de Dios, el siervo doliente, es decir, nuestro Señor, el Mesías, que tendrá que pasar por momentos de sufrimiento, de rechazo, momentos de mucha injusticia, pero el Padre lo sostiene, el Padre lo afianza, porque hay un plan y es el plan de la salvación. La primera lectura está tomada del libro del Génesis. Y allí en el libro del Génesis se nos va a narrar hoy la historia de José, este muchacho hijo de Jacob que tenía sueños. Sus hermanos sintieron envidia de él por los sueños y por ser el predilecto también del papá. Y llegó el momento en que lo sacaron del medio porque no soportaban la manera de ser de José, un muchacho puro en su corazón, noble, y también un joven temeroso a los ojos de Dios. Dirá pues la primera lectura del libro del Génesis que a José y sus hermanos lo vendieron a una caravana de comerciantes que iban rumbo a Egipto y lo vendieron en condición de esclavo. Esto nos expresa
cómo es la maldad a la que puede llegar el ser humano cuando lo posee ese pecado capital de la soberbia, de la envidia, porque son realidades que de una u otra forma expresan el hecho concreto de una maldad que está oculta, pero que aflora cuando se ve confrontada con lo bueno, con lo noble, con lo espiritual. José es ese muchacho espiritual que sus hermanos no aguantan, que sus hermanos no soportan, sobre todo porque es el que está llevando la luz y la claridad de Dios en la interpretación misma de los sueños que Dios tiene con esta familia, que viene también de lo que es la misma sucesión o el mismo árbol genealógico de la fe de Abraham, de la fe de Isaac. La inmensa miseria humana solo la puede abrazar la infinita misericordia de Dios. Vamos a ver cómo termina la historia de José, el que sus hermanos desecharon, y es que él va a parar a Egipto, comienza como esclavo, comienza desde cero y llega a ser el gobernador de todo el país, el hombre de mayor confianza del faraón. Solo Dios puede hacer esto, premiar al siervo, premiar al que se pone en sus manos y al que de una u otra forma ha sido víctima de la injusticia de los hombres. Yo creo que la enseñanza es muy valiosa para nosotros ahora que inicia este día y nos ponemos de cara al Señor para comprender que todo lo permite Él para bien. Si estás pasando por un momento de injusticia, por un momento difícil, si estás pasando por momentos donde te hacen la guerra, el daño, aprende a abandonar tu causa en el Señor, porque el Señor se saldrá con las suyas ante la petición y el sufrimiento del inocente. Desecharon pues al mismo José, que es la prefiguración de lo que le va a pasar a Cristo. José en su sufrimiento nos deja un mensaje que así va a sufrir el Mesías, o que el Mesías también va a pasar por ese tipo de rechazos, por ese tipo de desprecios y de situaciones injustas. Viene el Evangelio de este día, donde Jesús narra la parábola de lo que es la viña que plantó el hombre y le puso un lagar y mandó obviamente los labradores. Y dice la palabra que al final a todos le quitaron la vida porque no aceptaron la palabra de Dios, no aceptaron lo que Dios pedía. Pero la frase conclusiva hoy del Evangelio es: no han entendido que la piedra que desecharon los arquitectos es la piedra angular. Llega un momento en que lo debemos comprender. A Jesús lo rechazaron, pero después se dieron cuenta de su error, de su ignorancia. A Jesús lo mataron, pero después se dieron cuenta que es el único que da la vida, que es el único que da salvación porque es el Hijo de Dios. La piedra que desecharon es la piedra angular. Ese tema de pasar por momentos de desprecio, ese tema de pasar por momentos difíciles, hace parte del plan, del camino, porque llevando la cruz de Cristo es la única manera que tenemos parte en el reino de Dios. Sufrir no es sufrir por sufrir, no es masoquismo, es aprender a vivir una vida en Dios a partir también de las circunstancias en las que hay veces nos movemos, de la vida de los hombres. Lo más especial es cuando entregamos al Señor nuestra vida, nuestro corazón, y le pedimos que nos asista con su sabiduría para aprender a vivir
en medio de aquellas situaciones y con aquellas personas donde se experimenta el desprecio, donde se experimenta la guerra, se experimenta la persecución. Pero el Señor siempre sostendrá a sus siervos, afianzará la vida de sus ungidos. En el Evangelio Jesús concluye diciéndonos: la piedra que desecharon los arquitectos es la piedra angular, es decir, es la piedra necesaria. La pieza que han desechado es ahora la pieza que más necesitan, y eso pasará de una manera personalizada en la historia de cada hombre y mujer de fe que aprende a abandonarse en las manos de Dios. Cuando vivas la experiencia de ser desechado, de ser maltratado, solo encomienda al Señor tu causa. Él se encargará de hacer las cosas para mostrarte la fidelidad que Él tiene contigo. Y sobre todo, así como obró con José, nos da la esperanza de que el Señor siempre se sale con las suyas, porque Él todo lo ve y Él todo lo hace. El tema de este día es invitarnos a valorar los momentos de sufrimiento, de injusticia, para ofrecerlos a la cruz y desde allí tener parte con el Señor de la gloria. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido viernes para todos.